nombre es Lourdes Rodríguez, vengo de Cool Hunting Community, es una empresa que se dedica a la investigación y análisis de tendencias en todos los sectores empresariales. Como sabéis, el evento de hoy es principalmente la presentación del estudio que hemos hecho sobre la entrada de las empresas tecnológicas en la banca y cómo los bancos se están adaptando a esta nueva realidad. Voy a hacer una introducción sobre qué es el Cool Hunting. Bueno, así como sondeo, ¿quién había escuchado hablar de esta palabra antes, de esta palabreja? Que levante la mano. Es un sondeo que hago siempre porque hay veces que nadie levanta la mano y hay veces que todos levantan la mano, lo cual me ayuda mucho para saber cómo organizar la ponencia. Vamos a ver qué es muy brevemente, para qué sirve y cuál es la metodología que usamos, tanto en nuestra empresa como para este estudio. Y vamos a ver los puntos claves del informe. Tampoco nos vamos a extender mucho en ello porque, como ha dicho Ignacio, lo tenéis disponible para descarga y ahí podéis consultarlo todo. ¿Qué es el Cool Hunting? Pues es la disciplina que mediante el análisis de indicios de cambio es capaz de detectar tendencias emergentes, antes de que éstas se conviertan en moda. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, pues no es algo simplemente porque es curioso o porque es interesante, esto tiene que tener una función económica, es decir, hay que sacarle un provecho económico a esas tendencias emergentes. ¿Para qué sirve? Bueno, identificamos cuáles son los gustos, las preferencias, las motivaciones de nuestros clientes o consumidores. Hacer un seguimiento continuo de nuestra competencia, de nuestro target y de nuestro sector. Decimos seguimiento continuo porque muchas veces hay personas que dicen ¿qué diferencia hay entre un análisis de tendencias y un análisis o un estudio de mercado? Pues el estudio de mercado hace un análisis de un momento concreto. Es decir, vamos a ver cómo está el mercado ahora, lo miramos durante 2 meses y después de esos 2 meses se sacan unas conclusiones y se desarrolla un nuevo producto o servicio. El Cool Hunting, por el contrario, es una observación constante. El trabajo es estar monitorizando continuamente todos esos indicios de cambio en todos los sectores. ¿Para qué? Pues para poder detectar y anticipar oportunidades y amenazas y detectar nuevos nichos de mercado. No sé si veis bien la imagen. ¿Cuándo vemos el cambio? Si lo vemos tarde, es demasiado tarde, valga la redundancia. Cuando lo ve todo el mundo, cuando ya es evidente, cuando ya es una moda, cuando ya es mainstream, ya no podemos aprovecharlo, porque ya lo están aprovechando nuestra competencia también. Entonces, el punto clave es la anticipación. No hay que adaptarse al cambio, sino que hay que anticiparse a él. ¿Cuál es nuestra metodología? Bueno, pues ahí podéis ver la definición de las tendencias y yo siempre comparo el trabajo del Cool Hunter con el de un detective. Si el detective tiene que saber quién ha sido el asesino en una escena de un crimen, acaba de llegar, tiene las pistas de la escena del crimen, pero no puede saber quién ha sido el asesino en ese momento. Tiene que recabar todas las pistas, tiene que ponerlas en un contexto y tiene que analizar. Entonces, el trabajo no es que un día te sientas, vamos a analizar tendencias, sino que hay un trabajo mucho más largo de investigación y de análisis. Y lo principal aquí es la detección de indicios de cambio, que esas serían nuestras pistas, esos cambios que se producen en el día a día y que nos rodean en todos los sectores. La metodología de Cool Hunting Community, tenemos una red global de Cool Hunting, de Cool Hunter, que nos mandan innovaciones constantemente en sus sectores y en sus países. Concretamente para este estudio hemos contado con 30 de nuestros profesionales y además de la red de Cool Hunter, pues también tenemos una red de Early Adopters y de expertos en el sector que nos ha ayudado a tener una visión más global del fintech y a corroborar esos indicios que habíamos detectado. Entrando ya en el informe, propiamente dicho, por curiosidad, ¿quién lo ha leído? ¿O quién lo ha hecho un vistazo? Ah, bueno, no mucho, vale. Bien, preparando. El informe está estructurado de la siguiente manera. Hay una introducción donde se analizan macrotendencias actuales. Las macrotendencias son tendencias a nivel global que duran de unos 5 a 10 años y que afectan no solo al sector financiero y tecnológico, sino a todos los sectores. Tras este análisis de tendencia, pues hay un estudio pormenorizado de cuáles son las empresas tecnológicas que están introduciéndose en el sector financiero y en la segunda parte, qué está haciendo la banca para adaptarse a esta nueva realidad. Como macrotendencia, lo principal es la innovación tecnológica y sobre todo el concepto de movilidad, tanto movilidad tecnológica como movilidad de las ideas y movilidad de los pagos,
¿Qué entendemos por movilidad tecnológica? Bueno, pues el aumento del uso de las tablets y de los móviles, que todos conocemos, y este aumento del uso de la tecnología móvil hace que la manera en la que se ofrecen y se consumen los servicios financieros pues cambie. En cuanto a la movilidad de las ideas, cada vez surgen más plataformas donde personas de diferentes países y a tiempo real pueden compartir ideas y en general la información se mueve con mucha más facilidad. Y la movilidad de los pagos, pues que no solo ha favorecido el comercio electrónico, sino que ha supuesto un cambio trascendental en el mundo actual. Muchas de estas palabras, de estos conceptos los conoceréis, porque suenan en todos los congresos y en de muchos sectores, pero en el análisis que hemos hecho de indicios de cambio en el sector fintech, lo que más se repetía, las empresas más innovadoras están centradas en estas 6 macrotendencias. Pagos móviles y digitales, autenticación y biometría, que hoy nos va a hablar Mario Lombán sobre ello, blockchain, supongo que os sonará, los libros mayores distribuidos, el cloud computing, la computación en la nube, el análisis de Big Data, fundamental, y la inteligencia artificial, que nos parece que es algo muy del futuro, pero como veremos en el informe, es bastante presente. Empresas tecnológicas en el sector financiero. Aquí tenemos desde PayPal, que empezó alrededor del 2000, o las empresas de crowdfunding, de financiación colectiva. Eso también se entiende como empresas tecnológicas en el sector financiero. Pero ahora hay como un boom de emprendimiento en este sector y tenemos desde nuevos bancos, lo que se ha denominado neobanks, que ahora explicaremos un poco en qué consisten, aplicaciones para enviar y recibir dinero, WeTransfer, creo que la conocéis ya todo el mundo, además tiene una política muy agresiva en anuncios en Facebook, sale muchísimo, y redes sociales. Como neobanks, pues son todos esos bancos que básicamente tienen base móvil, están disponibles 24 horas, 7 días a la semana y están totalmente enfocados al público millennial, a ese público joven que quiere un lenguaje sencillo, quiere un lenguaje transparente y al final lo que quieren es que se adapten a sus necesidades, sin lenguajes opacos y sin complicaciones. Muchos de los mensajes de estos neobanks insisten es el banco que necesita, como muchos congresos de fintech dicen, la gente no necesita bancos, necesita banca. Y esa es una de las frases que más se repiten ahora mismo y es en lo que estos neobanks se enfocan. En cuanto a aplicaciones para enviar y recibir dinero, pues antes enviar dinero a otros países costaba mucho dinero y además tardaba varios días. Ahora esto ha avanzado muchísimo con estas aplicaciones y en cuestión de horas o días pues podemos enviar dinero con costos muy bajos. Y las redes sociales, este es un punto muy interesante porque hay muchísimas redes sociales que están apostando por el tema financiero. Uno de los ejemplos más sorprendentes es el de Facebook, que está trabajando en un proyecto en Facebook Messenger, donde podrás enviar dinero a través de un mensaje. Simplemente seleccionas la cantidad, indicas a quién se lo quieres enviar, 5 euros, 10 euros, 100 euros, en el momento a tiempo real, por un mensaje de Facebook. También dentro de estas empresas tecnológicas que se introducen en el sector financiero, tenemos empresas de crédito y préstamo, pago móvil y la tecnología blockchain, como hemos comentado antes. En cuanto a créditos y préstamos, también las plataformas y las páginas web son totalmente orientadas al público millennial, como el ejemplo de Sophie, con esa portada, con esa chica surfera joven, y se centran totalmente en quitar lo opaco que tienen normalmente esas plataformas y hacerlo mucho más transparente y mucho más adecuado a lo que necesitan. Pago móvil, pues desde empresas como Google, Samsung, Apple ya están desarrollando Microsoft también están desarrollando sus pagos mediante móvil, están desarrollando esa tecnología. Y el blockchain es muy, muy interesante porque además de surgir muchas empresas y muchas plataformas, el blockchain es la tecnología que hay detrás del Bitcoin. Que el Bitcoin, pues hay mucho debate de si va a triunfar, no va a triunfar, de que si no es estable, que si sube mucho y baja también mucho. Pero más allá del Bitcoin está la tecnología, el blockchain, que promete implantarse y tener mucha importancia en el sector financiero. Os pongo el ejemplo de Blitzmasters, que es una reciente adquisición del Banco Santander y ella
tiene ahora mismo una de las empresas más importantes, y si no más importantes, que más influencia están teniendo ahora mismo Digital Asset Holding en el sector del blockchain. En el informe hay más ejemplos de empresas que ahora mismo están muy presentes en este tipo de tecnología. Y la segunda parte es la adaptación bancaria. ¿Qué están haciendo los bancos para adaptarse a esta nueva realidad? Ya llevan mucho tiempo que se habla de, bueno, ¿qué hacemos? Silicon Valley viene muy fuerte y aquí en España se están haciendo cosas. Creo que vamos lento, pero porque se va lejos. Entonces, creo que se están adaptando bien y en el informe pues está representado cuáles son los ejemplos concretos que los diferentes bancos las iniciativas que están llevando a cabo. Lo principal aquí, que tiene ventaja a las empresas tecnológicas y que es un hándicap para los bancos, es la adaptación a este nuevo cliente, a los millennials. ¿Por qué? Porque las empresas tecnológicas están dirigidas y han sido creadas por este público, con lo cual es mucho más fácil saber lo que necesitan. Sin embargo, los bancos son empresas tradicionales con mucha más trayectoria y se tienen que adaptar. No es algo natural o orgánico para ellos, sino que necesitan una adaptación a este nuevo público. Estos son los puntos más importantes que reclaman los millennials. Transparencia, honestidad, responsabilidad social y lenguaje mucho más comprensible y cercano. Parece sencillo, pero parece que es bastante difícil que los bancos, con toda su trayectoria, empiecen a adaptarse a este tipo de clientes. Dentro de la adaptación digital a la banca, hemos analizado 6 puntos. La banca móvil, pero no solo banca en el móvil, sino banca también en dispositivos wearable. Como veréis en el informe, ya hay muchas empresas del sector bancario que se están introduciendo en crear banca en smartwatch, por ejemplo. La gamificación, desde plataformas de bancos como hizo BBVA, que utilizaron la gamificación para fidelizar y para que sus clientes pudieran usar su web de una manera con más usabilidad y aprendieran a usarla. Y de la web 1.0 a la 4.0, que esto es un concepto muy interesante. La 1.0 es la web típica estática con la información, donde es bastante difícil encontrar lo que necesitas y navegar en ella. La 2.0 es toda la que tiene relación con los contenidos. Los contenidos son variables, el tema blog, los clientes y consumidores incluso podían compartir sus contenidos en esas plataformas. Donde estamos ahora es en la web 3.0, o a la que se intenta ir es a la web 3.0, que es la que aprende del comportamiento de los usuarios de la web y en consecuencia le ofrece la información que necesita. Una información cada vez más personalizada, según cada usuario. Y en un futuro cercano la web 4.0, que es la que incorporaría la inteligencia artificial y que no necesitaría de personas detrás para poder proveer de todo lo que necesiten los usuarios, es decir, que sea capaz de responder a tiempo real a las demandas del usuario en la web. La revolución de la realidad virtual en la banca. Hace unos años se hablaba mucho de realidad aumentada, parece que se ha quedado un poco al lado, ahora es la realidad virtual la que está en todos sitios. Las gafas de Oculus Rift están en todos los congresos, están en todas las presentaciones, aparte de ser cool, está demostrado en el sector de la banca que va a tener mucha influencia. ¿Por qué? Se dice que a los millennials no les gusta ir al banco. Entonces, todo lo que puedan hacer en su casa desde el móvil, lo prefieren, abrir una cuenta, hacer transferencias, pero hay determinados servicios que necesitan de más consultoría. Es decir, yo quiero sacar una hipoteca, quiero pedir un préstamo y eso necesita un asesoramiento. ¿Para qué se están investigando las plataformas de realidad virtual? Para poder asesorar a esos clientes sin necesidad del espacio físico. Podrían comparar productos, podrían preguntar, podrían incluso verse en diferentes situaciones. Y ahí os pongo el ejemplo de un banco que no está utilizando la realidad virtual, como os he dicho, pero ya la está introduciendo en sus presentaciones y en sus eventos para que el cliente se acostumbre o se habitúe a esta tecnología. Y la parte más extensa de esta segunda parte, como veréis en el informe, es cómo los bancos se han adaptado a la fintech. ¿Cuáles son las diferentes iniciativas que han seguido para adaptarse? Una actitud de apertura a la innovación, cambio de mentalidad.
La colaboración, tanto de empresas tecnológicas como de banca, y la inversión. Muchísimas empresas del sector bancario han visto que no era necesario ellos internamente desarrollar las nuevas tecnologías, sino que podrían invertir en nuevas empresas para así hacer una colaboración mucho más profunda. Hay muchísimos ejemplos en España y en otros países de empresas bancarias muy consolidadas que están invirtiendo en el sector tecnológico. Y el deseo de reimaginar de manera disruptiva. No mejorar haciendo las cosas como se ha hecho antes, sino innovar de manera totalmente transversal en este sector. Es un porcentaje muy interesante el de que los millennials están mucho más abiertos a que empresas tecnológicas como Google, Amazon o PayPal les ofrezcan productos financieros antes que sus bancos tradicionales, 73%. Como conclusiones, tenemos por un lado algunos frenos para el cambio, que son básicamente la falta de agilidad de algunas empresas tradicionales y la mentalidad y la cultura de directivos que quizás tengan cierta edad y que todavía les cuesta adaptarse a esa transformación digital. No son todos, pero todavía hay muchas empresas que les cuesta. Y como visión a futuro, pues sobre todo los conceptos que hablábamos en relación a los millennials. Se demanda transparencia, se demanda ofrecer los servicios que realmente necesitan los clientes y dedicación, honestidad y perseverancia para realmente centrarse en el cliente y en sus necesidades y ofrecerle lo que necesita. Y por mi parte eso ha sido todo. Si tenéis alguna duda, estaré encantada de contestarla. Muchas gracias.